Buenos días. Buenos días. Aquí está otra vez la doña Nevi. Doña Nevi la rebelde. Fue de las rebeldes de aquel tiempo. Queríamos hablar un poquito sobre las casas de seguridad que existieron en el tiempo de la guerra, que tal vez no muchos se dieron cuenta que existieron, patrocinadas por el frente, porque ellos eran los que mantenían o le daban el mantenimiento a las casas. Las casas de seguridad se trataba de lugares donde iban a descansar las personas que habían estado combatiendo y llegaban a San Salvador a descansar, ya sea por enfermedad o por cualquier otra cosa. Nos tocó en 1989, vino un señor de unos 40 años quizás, Emilio, Sí. y vino a buscar a mi mamá. Mi mamá es profesora, en ese tiempo ejercía como profesora y se le habían recomendado a él que podía ser un buen elemento para tener una casa de seguridad en San Salvador. Así fue como se contactó con mi mamá, habló con ella, yo no estaba, a mí me contaron después. Y llegaron a un trato que mi mamá se quería ir para Estados Unidos por la misma situación económica que se pasaba en esos tiempos y ella todavía tenía ese ímpetu de ir a trabajar allá en ese tiempo. Y entonces el trato que le salió diciendo al señor Emilio fue que le sirvieran solo un año en las casas de seguridad y le iban a dar a ellos el viaje, que tal vez no para Estados Unidos, pero sí podía ser para Finlandia, le dijeron. Suecia también. Suecia, sí. O Finlandia también, porque eran de los países que de ellos se percibía ayuda. Australia. Australia también. Sí. Bueno, así fue como mi mamá se fue en el 89 para San Salvador. Todos los gastos corrieron por ellos. Compraron muebles de Nahuizalco, los muebles, ¿no? Sí, de Nahuizalco. Puro mimbre. Muebles, lavadora, cocina, ref, todo lo que ocupa una casa. Y se fueron. Entonces solo fueron mis dos hermanos y ella. Yo me quedé viviendo aquí en Onsonate por cuestiones laborales. Eso fue en el 89. Se fueron, la primera casa que se fueron fue a la San Fernando. El primer encargado de usted fue Emilio. Sí. Emilio, vaya. Después les voy a aclarar quiénes fueron los personajes, que en ese tiempo no los conocíamos. Emilio fue el que la contactó y fue el primer encargado de la casa. En la casa ella tenía un presupuesto mensual que el frente le daba para mantener la casa, alimentación, alquiler, todo. Y ¿cómo se llama? Después de Emilio vino Gloria, ¿se acuerdan? Sí. La que Sí, tenía un sí, carrito, ajá, sí. era la tía Gloria que le decía. Sí. Va, había un sistema que ellos tenían que no, los encargados de las casas no duraban mucho tiempo, sino que como que se iban rotando. Sí. Emilio estuvo unos meses. Y después tuvo Gladys. De ahí llegó Gloria, que quiero ir por vaya. Ajá. Eso fue en el 89, ya amaneciendo 90. En el 90, por cierto, la ofensiva, nosotros supimos muchos meses antes de la ofensiva, por medio de ellos, que nos dijeron que nos preparáramos, que venía una ofensiva y se dio la ofensiva. Ya mi mamá ya estaba en la casa de seguridad cuando fue la ofensiva. Yo la pasé aquí en Onsonate todavía. De ahí se pasaron para la Versalles. Sí. En la Versalles, ahí fue donde yo llegué en el 90. Yo llegué a incorporarme y en ese tiempo ya había ahí donde no sé si llegó primero Martín o llegó primero Gladys. Gladys era una señora como de unos 50 años. Más o menos.
ya una señora madura, morena, una de las más calmadas, ¿verdad? Sí. Bien tranquila la señora. Ella estuvo unos meses con nosotros. Cuando yo llegué, ella iba de salida ya, porque después de ella llegó Martín. No, Irma. Ah, Irma llegó. Irma era una señora que llegó con una hija de ella, que tenía como 7 años más. No, como 5 años tenía mi hija, sí. 5 o 6 años por ahí, bien hablantina, bien viva. Y el de vez en esposo cuando, también, ¿ah? el esposo antes. y de vez en cuando llegaba Jesús, el esposo de ella, no llegaba siempre. Sí. Era un combatiente. Va. Entonces, con ellos estuvimos otro tiempo. Al tiempo ellos se fueron, pero quedó encargado Martín. Sí. Martín llegó, un delgado, llegó con la esposa, todo alocado para hablar. La esposa era chalateca, ¿va? Había sido radista de él, ¿va? Sí. Y ahí estuvieron. Con Martín fue que él llegó y me dijo que fuera a comprar un vehículo a Santa Tecla, un Pickup, Nissan Z23, modelo 84, o sea que era reciente, estábamos en el 90, tenía como 6 años de desfase. Me dio el billete, ahí donde yo empecé a ver de que sí se manejaba billete, vamos. Sí se manejaba billete, porque se manejaba billete ahí. Me dieron el equivalente a $25,000, colones. Colones, sí, porque acá eran colones. Y el vehículo costó 23,000 colones. Yo con una gran millonada en mis manos decía que era rico yo con ese billete. Lo pusieron a mi nombre, todo estaba el carro, el Pickup a mi nombre. Ese carro era como la pantalla de que estamos viviendo en una colonia de media alta. Más o menos, sí. Media alta. Y todas las mañanas yo temprano iba a dejar a mi mamá, que ahí lo iba a dejar a él a diferentes lugares, porque ellos se reunían a cada rato en restaurantes más que todo. Y bueno, restaurantes, ellos lo pateaban cosas finas. Y de allí yo estaba estudiando en la Nacional, ¿va? Sí. En las tardes yo me iba a estudiar. Y tuvimos unos roces con él porque él era muy minucioso con el asunto de los gastos, porque muchos dicen que estábamos gastando en el presupuesto, ¿va? Y tuvimos unos roces, pero por último se dio cuenta él de que él es el que gastaba más ellos que nosotros, ¿no? Y de ahí, después de eso, de que se fue él, de ahí nos fuimos para la cima. No, a la cima. Sí. A la cima. Sí. Una casa chiquita pero bien bonita, Bien bonita. alfombrada. Todo con luz. En el 91 siempre, fue el año en que nació mi hija. Pues allí quien estuvo nuevamente con nosotros fue Emilio, regresó con Sí, nosotros. sí. Fue cuando tuvimos el problema que porque yo le estaba enseñando a manejar a Pedro. Ajá. Emilio regresa con nosotros, que fue el primero que estuvo. Sí. Y ahí estuvimos un tiempo, siempre en la misma, transportándolos a ellos. Yo tenía un negocio. De ahí nos trasladamos para las Lomas de San Francisco. Una casa grandísima, bonita la casa. Ahí estuvimos, ya no estuvo Emilio con nosotros, sino que fue José. Ahí fue donde llegó José. Ya todo esto ya se oían las voces de la firma de los acuerdos de paz que ya estaban envueltas, ya se veía que no se detenía eso de que se iba a firmar la paz. Cuando se firmó la paz, bueno, pero la aventura que tuvimos con José fue de que una vez me dijo que habían agarrado una casa de seguridad cerca y me dijo, a las 12 de la noche nos vamos a ir nosotros, solo él y yo. Lo bueno que ellos nunca llevaron cosas comprometedoras para la casa. Siempre la casa estaba libre de cualquier sospecha de que ellos llevaran algo.
que nos imputara como Cómplice. miembros del frente. Y así fue como a las 12 de la noche partimos. Y todavía me dijo él, si nos para algún retén, vamos a inventar la historia que yo me peleé con mi esposa y que vos me fuiste a traer y voy para tu casa, para tener una historia. Vaya, le dije, y salimos. Cuando salimos ahí por la autopista sur, todo bien, silencio, llegamos a lo que era ahora es el bypass del hermano lejano que le decían antes. Antes ahí era semáforo, no había ni siquiera redondel, porque después fue un redondel y después empezaron a hacer los bypass, pero ahí era semáforo. Cuando cruzamos por la 49 cabal, en la parada de la 8 estaba el retén de los soldados y nos hacen parada. Yo sentí que se me caía al cielo, porque yo dije, ¿saber qué lleva este en la maleta? Y ya nos paramos, y ya me pidieron los papeles, que para dónde íbamos, y la historia ya la teníamos. Pero vamos a registrar el carro, dijeron los soldados. Híjole, dije yo, ya me imaginaba que nos llevaban y que ya no nos iban a volver a ver, pues, porque antes no había tales de que íbamos a ir presos, desaparecidos. Y resulta de que como todas estas personas fueron bien inteligentes y siempre iban un paso adelante y por eso quizás no perdieron la guerra. No llevaban nada en las maletas que le encontraron. Y si lo llevaban, no llevaban de una forma que no lo encontraron. Y nos dejaron ir. Cuando llegamos ahí por el Estadio Flor Blanca, enfrente había un chupadero que se llamaba El Paradero, se llamaba. Era como una casa móvil era. Y metámonos ahí, nos metimos. Y me dijo, y entramos, va, con música en vivo y todo, va. ¿Quiere una cerveza? Y dice, huevo a la cerveza. Sí, le dije, regálemela, mamá. Ella pidió, era cervezas de barril. Y ahí estábamos viendo el conjunto, pero yo todo esto, ¿qué onda aquí? Pues que ya le agarró lo bonito a esto. Y de repente pasó un chero ahí, hey, ¿qué pasó? Hey, ¿qué onda? Y que empezaron a hablar y que no hay qué, y sentate, ¿quieres una cerveza? Sí, va. Se sentó y entonces me dijo, vaya, pues ya vino el contacto. Y te llevas el carro. Así fue como yo me llevé el carro. Me lo traje para Sonsonate varios meses. Y nos desligamos de él porque todo eso se hicieron los trámites de la firma de los acuerdos. Yo ya no les trabajé. Usted se quedó allá, pero resulta de que a la hora que usted pidió que qué es lo que qué pasó con la promesa, no les había servido un año, les había servido 2 años, del 89 al 92. 3 años más. Como 2 años y medio, casi 3. Va. Y ahí fue donde a mí me decepcionaron porque le dijeron que ya no le podían dar el viaje. Porque ya no tenían el apoyo internacional. Y por último, solo le dieron las cosas de la casa, todo lo que habían comprado dentro de la casa. Yo contento pensando que me iban a dejar el pícaro, pero no, me lo pidieron. Legalmente era mío porque estaba en mi nombre. Pero por 2 cosas no lo agarré. Una, por principio, no me había costado a mí. Y 2, porque en ese tiempo todavía mataban a esos babosos. Y por un pícaro no quería que me mataran. Entonces, así fue como nosotros estuvimos y vimos el tipo de vida que llevaban ellos de opulenta. Había billetes. Y por eso es que creo que cuando llegaron al poder siguieron con el estilo de vida que agarraban desde ahí. Y entonces hoy les voy a aclarar quiénes eran los personajes que estuvieron con nosotros, que en ese tiempo nosotros no los conocíamos. Emilio, que fue el primero, era Gerson Martínez. De ahí fue Gloria, no sé, ya no la volví a ver. No me acuerdo el nombre de ella. De ahí fue Gladys, pero ya no la volvimos a ver tampoco. De ahí fue Irma. Irma es la que ahora es diputada del Parlacen.
o no sé si es diputada ahora del Parlamento, ya terminó su pero periodo. es la mamá de la otra diputada que hubo, ¿cómo se llama? Así, como no, como... Claudia creo que llamaba. Como Enrique, Sí, era Claudia ella. se llamaba la niña. Bueno, niña, porque nosotros la vimos Ajá. 5 o 6 años, que hoy fue diputada, la que acaba de salir, que era la bochinchera en la asamblea. Ella era la niña que vivió con nosotros. El papá de ella, Jesús, que llegaba, ese creo que murió. Sí, sí, murió. Él murió en combate. De ahí, cuando el famoso Martín era Ricardo Linares, el que estuvo de gobernador hoy con el de Seré. Ah, no, Eduardo Linares era. Eduardo Linares estuvo con Seré ¿cómo se llama?, de gobernador en San Salvador. Y antes de eso había estado en la alcaldía de San Salvador como jefe del CAN, algo así. Él era Martín. Y el famoso José, que fue el último que llegó, era Medardo González. Y de eso nos dimos cuenta porque cuando yo fui a la concentración que hizo el frente, allí en frente del Palacio Nacional, que llegó, ahí sí eran miles de personas, ¿no? Como dice ahora Ronald Lumaño. Empezaron a salir los personajes del frente. Y ahí fue que conocí a todos, con todo lo que nos habíamos rodeado. Y me sorprendí porque sin querer no nos habíamos dado cuenta que estábamos trabajando con la propia esencia, con la cúpula estábamos nosotros ahí, y sin saberlo, pues, bueno. Y una experiencia que pasamos que fue un riesgo de la vida para todos nosotros, porque mis hermanos estaban pequeños, incluso la mamá de mis hijos ahí vivía, y mi hija vivió un tiempo con nosotros. Pero también la necesidad de uno y la convicción de ayudar a la causa. Y así fue como participamos nosotros desde nuestra trinchera, participamos en la lucha y en la revolución. ¿Va? Y es que esta señora, ahí la ven, ella es desmovilizada, pero no anda pidiendo pisto como los que andan en la calle, ya porque ella no puede caminar bien, no porque ya ella no vive. Pero sí es desmovilizada del frente. Y a mí no me quiso dejar que me movilizara porque me dijo de que tenía miedo de que esos acuerdos de paz no se dieran y solo quisieran las listas de los nombres de todos para que después darnos matacan a cada uno. Entonces ella no me dejó que yo me apuntara como desmovilizado, solo se fue ella. Así que esta es una de las historias que hemos pasado con esta señora. Yo tengo mi documento. ¿Ah? Yo tengo mi documento de la ONU. Vaya, ella tiene un documento de la ONU. A ver si en nuestros días lo empeñaron para hacer más pistas. Pues, un gusto. Ahí nos vemos en la próxima. Bendiciones.